los nuevos pliegos para la licitación con el fin de buscar contratar a una empresa que renueve y expida los pasaportes en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro le ordenara al canciller Álvaro Leiva suspender la adjudicación que era inminente, porque ya era en proceso de adjudicación, a Thomas Gregg & Sons. Estamos en ese escenario. Cuando se suspende esa adjudicación, Felipe, a pesar de que el canciller Álvaro Leiva había estado dispuesto a dar la adjudicación, a última hora decide frenarla. Se presentan dos casos y dos escenarios. Uno, vía urgencia manifiesta, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que volver a contratar a Thomas Gregg & Sons de manera inmediata, porque se vence el contrato, durante 6 meses, para que no haya un vacío en la entrega de pasaportes, para que no haya caos. Un contrato que nos costó a todos los colombianos cerca de 180.000 millones de pesos. Vaya sumando. Sin perjuicio de una demanda que puede entablar formalmente la firma Thomas Gregg & Sons contra la nación por haber considerado que se estuvieron incumpliendo los compromisos adquiridos, porque ellos ya estaban listos para que se les adjudicara la expedición de los pasaportes. En ese trámite se citó al Comité de Conciliación para determinar si era o no viable por parte del gobierno. Estuvo la Cancillería, estuvo la doctora Marta Lucía Zamora, saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y, oh sorpresa, incluso el doctor Juan Carlos Lozada Perdomo, que es un nombre importante para esta historia, hoy director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, apoyó la decisión de la doctora Zamora y de todos en ese comité de que lo mejor era conciliar con Thomas Gregg & Sons para evitar un golpe más duro al bolsillo de la nación, es decir, al bolsillo de todos los colombianos, en caso de que se llegara a perder, como todo pareciera indicar, la demanda contra Thomas Gregg & Sons. Eso llevó a una pelea muy grande, a la molestia del canciller Álvaro Leiva, que según versiones de la doctora Zamora, la buscó en los pasillos de la Casa de Nariño, la gritó, la insultó, le dijo que ella tenía que defender al presidente y que no lo estaba haciendo, y que a él no le importaba que al final lo demandaran porque él ya estaría 3 metros bajo tierra y que no tenía por qué responder por la plata del Estado cuando ya estaba muerto. Episodio que lleva a que el presidente Petro le pidiera la renuncia a la doctora Marta Lucía Zamora, que posteriormente revela un episodio delicado que tendrá que investigar la justicia, y es una posible reunión en un restaurante en París entre Jorge Leiva Valenzuela, hijo del canciller Álvaro Leiva, asiduo acompañante de los viajes de su padre en diferentes partes del mundo, el doctor Juan Carlos Lozada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, y otras personas, supuestamente en la cual se habría hablado sobre la licitación de los pasaportes. Y ahí vienen varias cosas, porque se investiga si en esa reunión sí se habló de la licitación o no. Vino un comunicado de el doctor Juan Carlos Lozada, que luego se supo que había sido escrito por su amigo Jorge Leiva, diciendo que esa era una reunión social, que ese había sido un encuentro que se había dado en el marco de las actividades de tiempo libre después de una misión de la Cancillería a la que los habían asignado para que renovaran el tratado de extradición con Francia, y que no se ha hablado de ningún tema, sino simplemente de temas turísticos, es decir, que Jorge Leiva se había prestado simplemente como guía turístico de esa delegación de la Cancillería. Y Jorge Leiva, a su vez, había dicho a algunos colegas periodistas hace unos días que su amistad con Juan Carlos Lozada Perdomo venía de tiempo atrás, cuando ambos eran militantes del Partido Conservador. Entonces, aquí vienen los desarrollos de la historia, que son dos desarrollos que revelamos aquí en Mañanas Blue. El primer desarrollo, Felipe, es un elemento que pues tendrá que ser igual considerado, tenido en cuenta, de una ayuda de memoria de un episodio judicial que ocurrió hace casi 20 años, ¿no? Porque hasta ahora la única referencia era la que yo le había comentado a usted y a los oyentes sobre esa relación entre los Leiva y Juan Carlos Lozada Perdomo. ¿Me va a hablar usted del proceso 8000?
De una derivación del proceso 8000, sí señor, hay una parte de esta historia que hasta ahora ha permanecido oculta sobre una decisión judicial que adoptó hace casi 20 años el doctor Juan Carlos Lozada Perdomo, hoy director jurídico o de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, subalterno hoy de Álvaro Leiva, canciller de la República, y que en ese momento favoreció a Álvaro Leiva. Fíjese usted cómo es la vida, cómo es la historia. Juan Carlos Lozada Perdomo, el 22 de abril del 2004, era el fiscal 61 seccional. Y ese día, después de 3 años, casi 4 años largos de investigación, decidió precluir, es decir, archivar una investigación que se adelantaba contra Álvaro Leiva Durán por calumnia. Y aquí viene el desarrollo de la historia. Para quienes no recuerdan, Álvaro Leiva permaneció durante cerca de 6 años asilado en Costa Rica, luego de que la Fiscalía ordenó su captura el 28 de junio de 1998 por presunto enriquecimiento ilícito, relacionado con la recepción por parte de Leiva de un cheque por 49 millones de pesos vinculado con Jairo Aparicio Lenis, que era uno de los capos del cartel del Norte del Valle y uno de los principales operadores financieros de los narcos del suroccidente del país. Y en ese momento Leiva se defendió diciendo que él había tenido una transacción porque él había servido como importador de unas volquetas de Rusia y que le habían pagado con ese cheque y que él no tenía nada que ver con el cartel de Cali ni con el narcotráfico. Eso no le creyó la fiscalía ordenó su captura y antes de que fuera detenido, Leiva viaja primero a México, luego a Costa Rica y permanece asilado durante 6 años. A Leiva lo absuelve un juez de descongestión de Cali, luego un tribunal de descongestión de Cali y luego la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia, es decir, que dejó en firme la absolución. Pero Álvaro Leiva, en el año 2000, tuvo un desarrollo de la historia que es por el cual fue denunciado. Leiva, en su momento, concedió una entrevista a los colegas del canal RCN el 9 de noviembre del 2000. Leiva en esa entrevista muestra ante la cámara 2 cheques en los que vincula supuestamente al entonces vicefiscal general de la Nación, siendo fiscal general el doctor Alfonso Gómez Méndez. Su vicefiscal era Jaime Córdoba Triviño, supuestamente un cheque girado por el propio narco Jairo Aparicio Lenis por 50 millones de pesos, y otro cheque por 80 millones girado a un señor Hernando Salazar, que era el jefe de prensa, secretario de prensa de Alfonso Gómez Méndez. Los segundos apellidos nunca se pusieron y Álvaro Leiva aseguró en ese momento que el vicefiscal general de Colombia y que el secretario de prensa de la Fiscalía habían recibido dineros del narcotráfico. El doctor Leiva no mostró la parte posterior del cheque, el endoso, es decir, quién lo cobró, la cédula de a quién estaba girado y demás, que según los denunciantes, el doctor Córdoba Triviño y el doctor Salazar, era prueba suficiente para demostrar que ellos no tenían nada que ver con la recepción de esos dineros porque nunca los habían recibido. El punto final de la historia, Felipe, es que el 22 de abril del 2004, Juan Carlos Lozada Perdomo decidió precluir la investigación contra Álvaro Leiva por calumnia. Y los argumentos, por lo menos, son llamativos. Porque él dice, por ejemplo, que en ningún caso pretendió causar el daño a estas personas, que simplemente lo que sucedió fue que recibió una información de algunas personas en Costa Rica y que él simplemente la tramitó. Y algo adicional, Felipe, para el fiscal, en ese momento fiscal Lozada Perdomo, las presuntas víctimas, o sea, Jaime Córdoba Triviño y Hernando Salazar, no sufrieron daño y menos un efectivo reproche social. Imagínese usted lo que termina diciendo el doctor Lozada para absolver o para precluir la investigación contra Álvaro Leiva Durán. En ese momento, Leiva estaba muy emproblemado porque estaba marchando ese proceso por calumnia y acababa de ser precluida la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. 20 años después, Felipe, puede que sea casualidad, puede que no sea casualidad, Álvaro Leiva, el beneficiario de esa preclusión en su momento de Juan Carlos Lozada Perdomo, nombra al propio Lozada como su mano derecha en asuntos jurídicos internacionales y estaba reunido recientemente con Jorge Leiva, el hijo del canciller, en la ciudad de París.
Esos son los hechos. Y es solamente una ayuda de memoria. Bueno, el otro dato adicional. El doctor Jorge Leiva dice que conoció a Juan Carlos Lozada Perdomo como militantes del Partido Conservador. Consultamos las bases de datos del partido. Y, número 1, Juan Carlos Lozada Perdomo no aparece en las bases de datos nunca como militante del Partido Conservador. 2, Jorge Leiva aparece en una base de datos en la que fue asistente a varios eventos del partido, se alcanzó a inscribir eventualmente en algún momento como precandidato a la alcaldía de Bogotá, pero muy rápidamente montó una disidencia. Así que no queda claro en qué evento como militantes del Partido Conservador se conocieron, cuando el doctor Lozada nunca fue militante del partido y el doctor Leiva está en una lista de simples asistentes a eventos del Partido Conservador. Esos son los datos que pueden servir como contexto, Felipe, para lo que está pasando hoy con toda la investigación que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría sobre el tema de los pasaportes. Es decir, queda claro que el doctor Lozada Perdomo y el canciller pues se conocen hace más de 20 años. Por lo menos está relatando. Por lo menos, Felipe, no sé si se conocieron personalmente, pero al menos sí sabían la existencia del uno del otro desde hace por lo menos 20 años. Aurelio. Pero qué casualidad, ¿no? Bueno, pues el doctor Lozada hace ahora. Puede que sea casualidad. Puede que sea casualidad. Esa es la típica clave de que conocidos de autos, ¿no? Eso sí, aquí sí que cabe el famoso terminacho de conocidos de autos. Es increíble que el fiscal que le precluyó a Álvaro Leiva en la denuncia por calumnia e injuria del periodista Hernando Salazar Palacios, ¿sí?, termine siendo hoy el encargado de los asuntos jurídicos de la Cancillería sin tener ninguna tradición en su hoja de vida en materia de relaciones internacionales. ¿De dónde sacó el doctor Leiva, Álvaro Leiva, que el señor Lozada era la persona indicada para ocupar ese cargo? ¿Por qué Jorge Leiva dice que conoció a Lozada en el Partido Conservador cuando no lo fue? Y omiten mencionar que Lozada fue precisamente el fiscal en esa época en el régimen judicial predominante o vigente. Precluyó esa investigación ante la denuncia de Hernando Salazar por injuria y calumnia. La verdad es que aquí, Ricardo, con lo que usted está narrando, surgen preguntas que exigen que el doctor Leiva responda. ¿Por qué el indicado para los asuntos jurídicos era Lozada? Y peor aún, ¿por qué Lozada se reunía con Jorge Leiva en el famoso proceso de contratación de los pasaportes? ¿Por qué omitió Jorge Leiva decir que su amistad con Lozada venía de tiempo atrás del auto precluyente de la investigación por denuncia y calumnia que tenía Álvaro Leiva del periodista Salazar? Son cosas que realmente tienen que aclararse e inferir por qué Lozada era supuestamente la persona indicada para ocupar un cargo en una carrera en que no tenía tradición. Yo estuve revisando la hoja de vida del doctor Lozada y la verdad es que él en materia de asuntos jurídicos internacionales, poco o nada. Más bien en fiscalía, en procuraduría. De hecho, era fiscal 217 ante los tribunales de Cundinamarca o de Bogotá cuando precluyó esa investigación. Quedan demasiadas cosas por resolver, demasiadas dudas que se quedan creadas de la relación los Leiva con Lozada. Pero fíjese, Ricardo, que me quedan muchas dudas de un proceso viejo, muchas, pero la principal es, y a modo de pregunta para el canciller, si le está devolviendo algún favor al doctor Lozada Perdomo, porque fíjese que en su relato de lo que ocurrió en el 94, hace ya tantos años con esta investigación, se omitió dolosamente, estaba leyendo un artículo, Ricardo, del vicefiscal de la época, una reflexión y una referencia sobre el caso, exhibir las firmas, exhibir el número de cuenta, exhibir los números de cédulas, y ese fue el argumento para archivarle la investigación al doctor Leiva, que no se probó que hubiera aquí una intención de causar el daño. Pero pareciera, Ricardo,
que lo que faltaron fue elementos de juicio para cerrarle la investigación, teniendo en cuenta justamente el comportamiento del doctor Leiva. La única pregunta que me queda para el canciller Leiva es si aquí, porque esto huele mal, Ricardo, pareciera que estuvieran pagándose favores y el canciller debería responder abiertamente si hay aquí algún tipo de relación de antaño, una familiaridad que no conozca el país y si él le está pagando algún favor al doctor Losada. Y no es lo único que huele mal. Andrés, ¿no? 8:50 minutos. No es lo único que huele mal ni lo único que deja dudas. Por ejemplo, pregunto yo, mire, ¿cuál es el papel del hijo del canciller Álvaro Leiva, Jorge Leiva Valenzuela? O formúlelo de esta manera. ¿Por qué un particular, un ciudadano particular, que se llama Jorge Leiva Valenzuela, está desempeñando lo que parecerían ser funciones públicas relacionadas con asuntos y gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, como por ejemplo organizar reuniones, redactar documentos, asesorar procesos, etcétera? ¿Cuál es su papel ahí? Inevitablemente, Ricardo, y yo no es que esté queriendo sugerir nada, pero tratándose de una contratación multimillonaria, y tratándose de una contratación multimillonaria alrededor de la cual el canciller Álvaro Leiva ha tomado sistemáticamente todas las decisiones, una tras otra, que perjudican los intereses del Estado y de la nación colombiana, uno inevitablemente se pregunta qué hay detrás, si detrás de esto hay algo que no conocemos, porque es que mire que no hay ninguna explicación racional para que usted, por ejemplo, protagonice todo ese episodio de por allá del mes de septiembre, en que el canciller y el presidente resuelven que a Thomas Gregg no se le puede adjudicar ese contrato porque supuestamente es un único proponente. Ya hemos discutido aquí muchas veces que eso no tiene nada de raro ni necesariamente implica corrupción, pero luego, y este es el incidente con Marta Lucía Zamora, luego se ratifica en que no va a conciliar y en que va a meterse en un pleito con esta empresa, aun cuando esto perjudica muy gravemente los intereses de la nación colombiana. Entonces, en vista de que usted tiene cosas irregulares, como por ejemplo un ciudadano particular interviniendo en los procesos, una contratación multimillonaria y actuaciones que sistemáticamente van en contra de los intereses del Estado y de la nación colombiana, pues es inevitable preguntarse si hay algo más detrás o qué es lo que está pasando. Pero sobre todo, yo creo que más allá de todo lo que está ocurriendo, sería deseable que el canciller Álvaro Leiva entregara explicaciones al país. Tiene muchas preguntas por responder, se presume su inocencia, pero sí sería sano, Luis Ernesto, Felipe, que él respondiera a las preguntas que hay sobre cuando este tipo de cosas. Le preguntaron por el negocio de su hijo, que tiene que ver también con migración, temas de migración y tal, nacionalidad, etcétera. Dijo, él está como muy grandecito como para que me lo pregunten a mí, ¿no? Sí, pero es que eso, como se dice popularmente, se le están empezando a ver las orejitas al burro, ¿no? Ricardo, pero mire, yo insisto en algo, y es que el canciller Leiva es un hombre que ha recorrido quizá todos los cargos en el Estado durante décadas, un hombre muy mayor, y que a lo largo de esa vida pública pues no ha estado involucrado en escándalos de corrupción que son tan comunes justamente en este sector público. Bueno, entonces uno no se imagina por enriquecimiento ilícito por haber recibido un cheque del cartel de Cali, ¿no? Claro, pero al final terminó, digamos, pero salió después de esas investigaciones demostrándose que no tenía responsabilidad en ello. Y ahí el punto es cuál, digamos, uno se pregunta ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que un error que consistió básicamente en seguir de manera pues ilegal una instrucción, me imagino, de la Presidencia de la República de no adjudicar a un único proponente, a pesar de que la ley 80 lo permite. Un error se corrige con otro error y otro error, y este tema sigue creciendo de manera absurda. ¿Y por qué? Justamente por no haber hecho lo más elemental, y es que si hay un único proponente, aunque no me guste, pues la orden de la ley es adjudíquele a ese único proponente, y la paradoja gigantesca es, no se lo adjudico vía licitación, pero sí se lo adjudico vía urgencia manifiesta. Y lo más grave de todo es que esto se está repitiendo en distintas entidades del Estado, y eso sí definitivamente es muy, muy, muy negativo, porque este tema de pasaportes debería ser una lección para todas las entidades que están pensando si hacen caso ciegamente a esa nueva doctrina que a mi modo de ver es muy equivocada del presidente. Sí, 8:55 minutos. En este caso, al final, Paola, lo que entre otras cosas se le pregunta al canciller es ¿por qué no declaró el conflicto de intereses
de la empresa de su hijo, y no sé si él informó sobre esta decisión del doctor Lozada antes de posesionarlo como su mano derecha en asuntos jurídicos internacionales. Tal vez no, es que son demasiadas casualidades, demasiados cabos sueltos también, ¿no? Porque no declaró los negocios de su hijo, porque no declaró que efectivamente pues el señor Lozada Perdomo en el pasado le había salvado el pellejo, el enfrentamiento además verbal y supuestamente misógino que tuvo con la doctora Marta Lucía Zamora, que antes estaba en la Defensa Jurídica del Estado. Pero todo eso sencillamente nos lleva a una única pregunta, Ricardo, que es la más importante para mí, y es ¿por qué el presidente no cambia al canciller? Es una buena pregunta. No sabemos si en una eventual crisis de gabinete próxima decida retirar al canciller Álvaro Leiva, pero por ahora fíjese usted que es muy llamativo. Decidió apoyar al canciller Leiva por encima de Marta Lucía Zamora, que ha sido una de las personas más cercanas y más leales a él en torno a este proceso de licitación para los nuevos pasaportes. Llamativo. También el presidente podría explicarnos por qué tomó esa determinación. Ya regresamos en Mañanas Blue, 8:56 minutos. Estás escuchando Blue Radio.